Amigos, ¿cómo están? Reciban siempre un cordial saludo de mi parte y muchas gracias por su atención y su tiempo. Otra vez desde aquí, desde el cuarto de las guaguas, desde este espacio creado para ustedes con mucho cariño y con mucho respeto. El video de hoy es para analizar la presidencia de Yamil Maguad, una presidencia marcada por dos acontecimientos: el feriado bancario y la dolarización. Es penoso tener que volver a analizar un gobierno y sacar las mismas conclusiones de delincuencia, corrupción, entre otros y entre otras prácticas mafiosas. Pero así es nuestra nefasta clase política. Entre el gobierno de Abdalá Bucaram y el de Yamil Maguad hay un espacio en el que preside por unos días Rosalía Arteaga y el resto del tiempo Fabián Alarcón. Del gobierno de Fabián Alarcón no se puede decir mucho, más solamente podemos mencionar que estuvo preso por escándalos y sobre todo por la figura de los pipones, tristemente célebres. ¿Quién eran los pipones? Gente que fue nombrada a dedo en instituciones del Estado que no tenían la suficiencia académica para ejercer esos cargos y que encima de eso no trabajaban, pero sí recibían los sueldos. Más o menos como el caso de Andrés Arauz en el Banco Central. Pero eso es material para futuros videos. Vamos entonces a ver las imágenes juntos, como ya es habitual, y empezaremos entonces a compartir ideas. Ustedes desde casa o desde donde se encuentren mirando este video, y yo desde acá, con mucho respeto, exponiendo mi opinión y mis ideas. Sin más preámbulos, veamos las imágenes juntos, al menos del inicio, para ponernos en contexto, y luego ya seguiré yo con la exposición, si a ustedes les parece. Año terrible, 1999. Terminábamos el siglo en medio de una, ¿por qué no decir una mortandad de inocentes? Nosotros sabíamos, los periodistas, que muchas personas perdieron sus casas, perdieron sus forma de sustento, perdieron sus ahorros, perdieron su forma de curarse, muchos ancianitos, perdieron la forma de subsistir, no solo por el feriado bancario, después por la dolarización. Su dinero se vio reducido a ínfimas cantidades que no les permitían sustentar su vida, y eso les significaba y les representaba la muerte. Hoy asumo la presidencia de la República en un país que ha sido golpeado por todos los desastres. Y yo no he sido elegido presidente por el pueblo ecuatoriano para presenciar la disolución del Ecuador. Yo he sido elegido presidente para evitar que este país acabe de hundirse. Entonces yo estaba sin trabajo, ya a mi edad ya no conseguía trabajo. Y tenía mi última hija estudiando, ya estaba en último año de bachillerato. Y en el colegio siempre le piden a uno tantas cosas, hace falta. Y yo estaba desesperada, no me devolvían el dinero. 2 años ni nos devolvían ni nos pagaban intereses en el Progreso. Y nosotros salíamos a hacer la bulla, digamos, en el Amazonas, pues ahí en el edificio del banco. Nos tiraban gases lacrimógenos, pasamos horrores ahí, horrores. Ahogándose a gusto los lavan. ¿Para qué ahora? ¿Qué nos dejan, señorita? ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos.
Si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado, señor. ¿Cómo pueden imaginar qué cosa de estas? Es una infamia injusticia. ¿Qué hago con mi familia, señor? Y ella a mí tiene que hacer, porque la política sucia, la política neoliberalismo de este infeliz Yamil. Tuvimos que en el transcurso de alrededor de 7 años. Qué duro. Permítanme. Como les decía, Yamil Maguad llega a la presidencia acompañado de Gustavo Noboa Bejarano como su vicepresidente. Yamil venía de ser la cabeza visible, al menos en Quito, pero ya con connotación nacional, en las protestas contra Abdalá Bucaram. Pero sobre todo, acerca de su accionar político, venía de ser el gran alcalde de la ciudad de Quito. Digo gran alcalde porque su gestión fue bastante buena. Entre sus mejores obras fue el trolebús de la ciudad de Quito y la modernización en general del tránsito en la ciudad de Quito. Como alcalde tuvo una gran gestión. Venía siendo miembro del partido UDC, Unión Demócrata Cristiana, tristemente célebre. Ya analizaremos, algunos nombres propios en ese sentido. Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, como les decía, llega siendo una de las cabezas visibles de las protestas contra Abdalá. Le gana la presidencia a Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, aupado por el roldosismo, pues había sido ministro de Abdalá Bucaram, pero ya con su partido propio. Se dice, y habría que revisar un poquito más de cerca, pero se dice que quien ganó esas elecciones era Álvaro Noboa, y que hubo un fraude electoral. De todas maneras, Yamil ganó, pero Yamil gana con el soporte económico constante y sonante de la banca. No es un detalle menor, porque ya analizaremos todos los efectos que tuvieron esas acciones. Para empezar a analizar el feriado bancario y a la postre la dolarización, tenemos que remontarnos al gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. Alberto Dajic huye a Costa Rica por el escándalo en los gastos reservados. Pero entre Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, que hay que subrayar su nombre, porque era quien estaba a cargo de la política económica, inician la supresión de los controles a la banca, ya desde el gobierno de Sixto Durán Ballén. Estas leyes que quitan controles a los banqueros se expanden a la ley de 1994, que permite que los banqueros tengan otros negocios afuera de los que ya tienen el sistema bancario. Los empezó todos estos cambios Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, pero siguieron y se empeoraron estos desmanes con Abdalá Bucaram y Fabián Alarcón. Los cambios que se hicieron de los controles a la banca esperaban cosas que no iban a suceder. Se esperaba que el mercado se autorregule, que sean los banqueros quienes se autorregulen mediante la libre competencia. La Superintendencia de Bancos, quien era el ente que debía vigilar
estaba dirigida por banqueros, más o menos como lo que sucede hoy en las cárceles del país. Ellos son juez y parte. Por eso los desmanes. De los nombres propios que empezamos a recolectar de la nefasta gestión de Yamil Maguad, surge el de Ana Lucía Armijos, ministra de Gobierno y ministra de Finanzas, entre otros cargos que ostentó en el gobierno de Yamil Maguad. También Augusto de la Torre. Augusto de la Torre, que empezó trabajando con Sixto, siguió trabajando con Abdalá, siguió trabajando con Alarcón y siguió trabajando con Maguad. En este fragmento, o en un fragmento, perdón, del video, ustedes verán unas declaraciones a modo de análisis de Jorge Acosta. Jorge Acosta fue miembro del directorio de la Junta de Exacreadores de Filambanco, pero yo lo recuerdo más siendo presidente del Consejo Nacional Electoral en el gobierno de Rafael Correa. Ustedes no me dejarán mentir. Otro nombre propio que se desprende del gobierno, del gabinete de Maguad. Lo de Jorge Acosta lo puse como una precisión del perfil de la persona que nos está exponiendo. No es parte del gobierno de Maguad. Guillermo Lasso, este sí es parte del gobierno de Maguad, el superministro de Economía. Fue gobernador de la provincia del Guayas. Estuvo en el directorio de la Junta Monetaria. Lasso sabía de todos los tejes y manejes que se iban dando con respecto al feriado bancario. Ya era en ese momento la cabeza del Banco de Guayaquil y a su vez, como les decía, era representante en la Junta Monetaria. Participó activamente en el salvataje al Banco Continental. El primer gran aviso de lo que se vendría a futuro. Como les decía, fue nombrado el superministro de Economía, Guillermo Lasso. Aquí un paréntesis, pero que hay que subrayar. Las ineptitudes y los actos de corrupción que se están viendo en este momento en el gobierno nacional son consecuencia de haber votado, en el caso de las personas que votaron por Guillermo Lasso, al votar por un delincuente de cuello blanco. Solo en nuestro país se puede dar que alguien que estuvo encabezando la estafa, una de las estafas más grandes al Estado ecuatoriano, pueda ser candidato y luego no solo sea candidato, sino sea presidente. Ahí hay que hacer un mea culpa y darse cuenta por quién votó mucha gente. Ya hablaremos más acerca de Guillermo Lasso. ¿Qué pasaba entonces con los préstamos? ¿Por qué se empezó a dar la debacle del sistema financiero? El banquero compraba una empresa, iniciaba una empresa, lo que usted quiera, y le daba de su banco un préstamo a esa empresa. No lo pagaba y entonces empezaba a haber números rojos en las cuentas de los bancos. Luego fueron más osados y crearon empresas fantasmas a las que les daban préstamos grandes sin las debidas garantías. Y cuando ponían propiedades de garantía para el pago del préstamo, las propiedades que se prendaban, digámoslo así, estaban sobrevaloradas. Aquí aparece también como ponente, digámoslo así, Vilma Salgado.
Vilma Salgado fue la gerente de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, y también se desempeñó como ministra de Economía en algunos gobiernos. Otro de las debacles del sistema financiero era que el Banco Central emitía sucres. La banca compraba dólares y esos dólares los sacaban del país. Aquí Vilma Salgado da un dato que es perturbador. Dice, el sucre se devaluaba 100% de su valor cada 3 meses. Ya eso es una hiperinflación con recesión y todas las crisis que ustedes quieran enumerar. ¿Qué quiere decir con esto? Que los sueldos se devaluaron, o sea, usted con su sueldo puede adquirir menos cosas, pero con la coincidencia de que los precios se inflaron. Entonces, usted gana lo mismo, 100,000 sucres, pero con esos 100,000 ahora compra menos. Y lo que puede comprar ahora cuesta mucho más. Sin duda, la receta perfecta para el desastre. Aquí también hay que hacer otra acotación. Mucha gente se vio tentada a poner su dinero a ganar interés, en vez de poner su dinero a producir realmente. Es así que florecen los tristemente célebres plazos fijos. La gente ponía un capital, el interés que pagaba el banco era demasiado bueno para ser cierto, y entonces a ese ritmo no hay sistema bancario que aguante. El dólar subió de 4,000 sucres, $1 a 4,000 sucres, a $1 a 25,000 sucres. Imagínense cómo se abrió la brecha, aupados por todos estos movimientos corruptos de la banca y el gobierno. Se empieza a romper la relación entre la banca, y el Poder Ejecutivo. Es así que Fernando Azpiazu, presidente del Banco del Progreso, en una de sus declaraciones judiciales, dice que le dio poco más de $3 millones a la campaña de Mawad. Esa contribución generosa representó el 27% de los fondos de la campaña de Yamil. Aquí resaltan otros nombres. Los hermanos Guerrero, que quebraron a la previsora. Aquí señala uno de los ponentes que utilizaron un helicóptero para llevarse la bóveda del banco con dinero y documentos para de esa manera tratar de limpiarse y lavarse las manos. Los hermanos son Álvaro y Fernando Guerrero, tristemente célebres también. Álvaro y Fernando, pero sobre todo Álvaro, también puso dinero para la campaña de Yamil. Entre las declaraciones de Fernando Azpiazu habla, como les decía, de las donaciones, pero no fue el único que donó dinero a la campaña de Yamil Mawad. Otros banqueros también lo hicieron. Fidelegas, por el Banco del Pichincha. Guillermo Lazo, por el Banco de Guayaquil. Vaquerizo, Roberto Vaquerizo. Nicolás Landes. Danilo Carrera. Y un señor Ceballos.
otra vez Guillermo Lasso y ya asoma la cabeza Danilo Carrera. Declara Azpiazu también que él efectivamente usó 30 empresas fantasmas para ser beneficiario de préstamos sin garantías. Solo él usó 30 empresas fantasmas. Eso, sumado a las otras empresas fantasmas de los otros banqueros, causó el efecto dominó en la banca del país. Pero esto no fue algo en lo que trabajó sola la banca privada. Debían armar un esquema de leyes para que todo esto suceda. Es así que en esa actuación tenemos a los congresos nacionales del país. Congresos del periodo de Sixto Durán Ballén, con la principal actuación del Partido Social Cristiano y la Unión Demócrata Cristiana, que fueron cómplices y que mediante leyes en el Congreso crean la Agencia de Garantía de Depósitos. Ustedes verán en el video. Encabezando el Partido Social Cristiano tenemos a Jaime Nebot trabajando activamente en el Congreso y a León Febres Cordero vigilando desde la alcaldía de Guayaquil. Es así que Jaime Nebot empuja una ley en el Congreso que será más tarde conocida como la Ley Nebot. ¿En qué consistía esta ley? En que todas las transacciones bancarias pagaran el 1% como costo por estas transacciones. Quiero decir que los ecuatorianos tenían que pagar por transacciones que antes no pagaban, pero este dinero no ingresaba al Estado, se quedaba entre los acólitos en la banca privada. Desde ahí ya empezaron a trabajar de alguna manera coordinadamente Jaime Nebot y Guillermo Lasso, que ahora estén peleados porque el uno quiere más poder que el otro es diferente, pero de que han trabajado juntos, han trabajado juntos. Una muestra de ello es este accionar y también cuando cogobernaron con Lenín Moreno. No nos olvidemos. También hay que resaltar que los medios de comunicación fueron cómplices al ser mutis por el foro. ¿Qué quiero decir? Había protestas, había estallido social, había malestar, pero nada de esto encabezaba los titulares de los periódicos o los titulares de los noticieros de la televisión ecuatoriana. En marzo ya se declara el feriado bancario. Primeramente era un feriado bancario de 24, luego 48 horas. Pero al final ese feriado bancario se extendió a una semana completa. 7 días de feriado bancario en que la gente que tenía su dinero en los bancos obviamente cayó en la desesperación, sabiendo ya o presintiendo ya lo que se venía más adelante. Esta crisis financiera afectó principalmente a gente de la tercera edad, que ponía sus retiros, sus ahorros de toda la vida a ganar interés y de esta manera tener el sustento para sus familias. Algunos de ellos, de estos ancianitos, no resistieron todo este estrés y fallecieron por problemas médicos. Pero muchos otros, lastimosamente,
por la desesperación, el estrés, la ansiedad, tomaron la decisión de suicidarse. Luego ustedes verán a León Febres Cordero decir, con palabras antisonantes desde la alcaldía de Guayaquil, que él no se asusta. Yo lo diré en esas palabras. Marchando y aupando en la marcha de Fernando Aspiazu y haciendo que la gente caiga en regionalismos y en vez de reclamar lo que iba a reclamar, se pongan a reclamar que Quito tenía la culpa y no la banca. Es así que llegamos a la dolarización, 25,000 sucres por $1. Esto significó pérdidas para el país, en un inicio calculadas en 8,000 millones de dólares, pero que si sumamos todos los efectos, sobrepasamos los 20,000 millones de dólares. Había hablado yo sobre el impacto social que tuvo todo este entramado y la consecuencia inmediata fue la migración. 3 millones de ecuatorianos salieron del país por esa razón. No había trabajo, no había dinero, pero sí había necesidad, sí había familia que alimentar, etc. Aquí voy terminando ya el análisis del gobierno de Yamil Maguad, que termina, como todos sabemos, siendo defenestrado por las protestas sociales, el levantamiento indígena y el respaldo de las Fuerzas Armadas. Como protagonistas estaba el líder indígena Vargas y el líder militar Lucio Gutiérrez. Tumban a Yamil Maguad y asume la presidencia de la República Gustavo Noboa Bejarano. Nada cambia, se mantienen las medidas económicas y lo que se hace es poner el país en modo stand-by, como cuando uno pone el carro en neutro y que ese periodo de gobierno termine. Eso fue lo que sucedió con Gustavo Noboa Bejarano, que tampoco es un angelito. Vamos a ver juntos este video, pero me voy a pasar a otro video para ver más de cerca el impacto y la realidad de la migración. Este es un tema que me sobrecoge, porque yo recuerdo ya en ese tiempo muy claramente cómo mis tíos y mis tías por parte de mamá se iban a España, se iban a Italia y dejaban a mis primos al cuidado de mi abuela. Era muy duro, muy duro. Lo que ustedes van a ver en video, yo lo viví en carne propia. Irles a despedir en el aeropuerto, estar con ellos hasta que daban la última llamada para que hagan el check-in y aborden a su abuelo. Las despedidas duras, muy duras, de mi abuela con sus hijos, con sus hijas, de mi persona con mis tíos, con mis tías, ver a mis primos prácticamente de mi edad, quedarse sin su mamá, era muy duro, era muy duro. Y me sobrecoge esta situación porque yo también soy un migrante y yo también me fui de mi país porque mi país no me pudo ofrecer al menos un trabajo estable y un sueldo digno. Es por eso que hago hincapié en revisar la historia y en no permitir que se nos olvide para no caer en los errores y en los horrores de votar por quienes votamos muchas veces.
Guillermo Lasso jamás debió ser presidente del Ecuador. Quienes me conocen, quienes han conversado conmigo de política, saben mi postura y sabían mi forma de pensar acerca de Guillermo Lasso.